Derecho internacional y amnistía internacional, dos áreas interconectadas. Este análisis explorará la relación entre el derecho internacional y amnistía internacional, dos entidades que trabajan para proteger los derechos humanos y promover la justicia en el mundo. Derecho internacional. El derecho internacional es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales. Su objetivo es regular las interacciones entre estos actores, estableciendo un marco para la cooperación y la resolución de conflictos. Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización no gubernamental, ONG, global dedicada a la defensa de los derechos humanos. Su misión es investigar y denunciar las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, trabajando para promover la justicia y la protección de los derechos humanos para todos. Relación entre el derecho internacional y Amnistía Internacional. El derecho internacional proporciona el marco legal para la protección de los derechos humanos, mientras que Amnistía Internacional se esfuerza por garantizar que este marco se aplique en la práctica. Derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece un conjunto de normas que protegen los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, origen étnico, género, religión u otras características. Estas normas se encuentran en tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en la costumbre internacional, que se basa en la práctica de los estados. Trabajo de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional trabaja para garantizar que los estados cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La organización investiga y documenta las violaciones de los derechos humanos, lleva a cabo campañas de sensibilización pública y presiona a los gobiernos para que adopten medidas para proteger los derechos humanos. Ejemplos de la interacción. Casos de violación de derechos humanos. Amnistía Internacional investiga y denuncia casos de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, utilizando el derecho internacional como base para sus denuncias. Por ejemplo, la organización ha documentado casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en varios países. Campañas de abogacía. Amnistía Internacional lleva a cabo campañas de abogacía para presionar a los gobiernos para que adopten medidas para proteger los derechos humanos. Estas campañas se basan en el derecho internacional de los derechos humanos, utilizando las normas internacionales como argumentos para exigir cambios. Cooperación con las Naciones Unidas. Amnistía Internacional trabaja en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, un importante actor en el ámbito del derecho internacional, para promover la protección de los derechos humanos. La organización participa en las sesiones de la ONU, presenta informes sobre la situación de los derechos humanos y colabora con los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Conclusión. El derecho internacional y Amnistía Internacional son dos entidades interconectadas que trabajan para proteger los derechos humanos y promover la justicia en el mundo. El derecho internacional proporciona el marco legal para la protección de los derechos humanos, mientras que Amnistía Internacional se esfuerza por garantizar que este marco se aplique en la práctica. A través de su trabajo de investigación, denuncia, abogacía y cooperación con las Naciones Unidas, Amnistía Internacional juega un papel crucial en la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el mundo. ¿Puedes darme algunos ejemplos de tratados internacionales que aborden la amnistía? El concepto de amnistía en el derecho internacional no se define de forma explícita en un tratado específico. Sin embargo, varios tratados internacionales abordan temas relacionados con la amnistía, como el perdón de delitos políticos o la rehabilitación de personas que han sido objeto de persecución. Aquí hay algunos ejemplos de tratados internacionales que pueden considerarse relevantes para la amnistía. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PICP. Este tratado, ratificado por la mayoría de los países del mundo, establece el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la libertad de asociación. Estos derechos son esenciales para la lucha por la justicia y la reparación por las violaciones de los derechos humanos, lo que puede incluir la amnistía en algunos casos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica. Este tratado, que abarca a los países de América Latina, establece el derecho a la libertad personal, la prohibición de la tortura y el derecho a un juicio justo. Estos derechos pueden estar relacionados con la amnistía en casos de persecución política o detención arbitraria. Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUA. Aunque no es un tratado vinculante, la DUA establece el principio fundamental de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este principio puede ser utilizado para argumentar en favor de la amnistía en casos de violaciones de los derechos humanos. Es importante destacar que la amnistía no es un derecho universalmente reconocido.
La decisión de conceder amnistía es generalmente tomada por los estados, y puede estar sujeta a condiciones específicas. Además de los tratados internacionales, existen otros instrumentos que pueden ser relevantes para la amnistía, como las resoluciones de las Naciones Unidas o las directrices de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado resoluciones en las que se pide a los estados que consideren la posibilidad de conceder amnistía a los presos políticos. En resumen, aunque no existe un tratado internacional específico sobre la amnistía, varios tratados y otros instrumentos internacionales abordan temas relacionados con la amnistía, como la protección de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la promoción de la reconciliación. ¿Puedes proporcionar algunos ejemplos de tratados internacionales que aborden la amnistía en situaciones de conflicto armado? Si bien no existen tratados internacionales que aborden explícitamente la amnistía en situaciones de conflicto armado, varios instrumentos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos pueden ser relevantes para este tema. Derecho Internacional Humanitario, DIH. Convenios de Ginebra de 1949. Estos convenios regulan la protección de las víctimas de la guerra, incluyendo a los civiles, los prisioneros de guerra y los heridos. Aunque no mencionan la amnistía directamente, los principios de humanidad, proporcionalidad y distinción establecidos en los convenios de Ginebra pueden ser utilizados para argumentar en favor de la amnistía en situaciones de conflicto armado. Protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Los protocolos adicionales, especialmente el Protocolo I-1977, amplían las protecciones del DIH y abordan temas como la protección de los civiles en zonas de conflicto armado. Estos protocolos pueden ser relevantes para la amnistía en casos de abusos cometidos contra civiles durante un conflicto. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. PICP. Este tratado establece el derecho a la libertad personal, la prohibición de la tortura y el derecho a un juicio justo. Estos derechos pueden ser relevantes para la amnistía en casos de detenciones arbitrarias o persecución política durante un conflicto. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica similar al PIC. Este tratado establece protecciones para los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad personal y la prohibición de la tortura. Estos derechos pueden ser utilizados para argumentar en favor de la amnistía en situaciones de conflicto armado. Otros instrumentos. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. CPI. La CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves de preocupación para la comunidad internacional, incluyendo los crímenes de guerra. El Estatuto de Roma no menciona la amnistía, pero la CPI puede contribuir a la justicia y la reparación por los crímenes cometidos durante un conflicto armado, lo que puede ser un factor relevante para la amnistía. Resoluciones de las Naciones Unidas. La ONU ha adoptado resoluciones que abordan la amnistía en situaciones de conflicto armado, como la Resolución 1967-2000 sobre la situación en Burundi, que pidió un programa de amnistía para los excombatientes. Consideraciones importantes. Contexto específico. La amnistía en situaciones de conflicto armado es un tema complejo que debe ser analizado en el contexto específico de cada conflicto. Justicia y reparación. La amnistía no debe ser utilizada para eludir la justicia o la reparación por los crímenes cometidos durante un conflicto. Principios de justicia transicional. Los principios de justicia transicional, como la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, deben ser considerados al abordar la amnistía en situaciones de conflicto armado. En resumen, aunque no existe un tratado internacional específico sobre la amnistía en situaciones de conflicto armado, varios instrumentos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos pueden ser relevantes para este tema. La amnistía debe ser considerada con cuidado y en el contexto específico de cada conflicto, teniendo en cuenta los principios de justicia transicional. ¿Cuáles son las principales diferencias en la aplicación de la amnistía en diferentes tratados internacionales? Las principales diferencias en la aplicación de la amnistía en diferentes tratados internacionales se basan en el contexto, la naturaleza de los crímenes y los objetivos que se buscan alcanzar. Contexto. Conflictos armados. Los tratados de derecho internacional humanitario, como los convenios de Ginebra, se enfocan en la protección de las víctimas de la guerra y la regulación de las hostilidades. La amnistía en este contexto podría considerarse para facilitar la reconciliación y la reconstrucción después de un conflicto. Violaciones de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se centran en la protección de los derechos individuales y la lucha contra la impunidad. La amnistía en este contexto podría ser utilizada para reparar las violaciones de los derechos humanos y evitar la persecución política. Naturaleza de los crímenes. Crímenes internacionales. Algunos tratados, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
prohíben la amnistía para crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Delitos políticos. Otros tratados pueden permitir la amnistía para delitos políticos, especialmente en casos de persecución política o disidencia. Objetivos. Reconciliación. La amnistía puede ser utilizada como un instrumento para promover la reconciliación nacional después de un conflicto armado o un periodo de represión política. Justicia transicional. Los principios de justicia transicional, como la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pueden influir en la aplicación de la amnistía. Impunidad. La amnistía puede ser utilizada para evitar la persecución de individuos por crímenes cometidos en el pasado, pero esto puede contribuir a la impunidad y la falta de responsabilidad. Diferencias específicas. Convenios de Ginebra. Estos convenios no abordan la amnistía directamente, pero sus principios de humanidad y proporcionalidad pueden ser utilizados para argumentar en favor de la amnistía en casos específicos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tratado no prohíbe la amnistía, pero establece el derecho a un juicio justo y la prohibición de la tortura, lo que puede limitar su aplicación. Estatuto de Roma. Este tratado prohíbe explícitamente la amnistía para crímenes internacionales, lo que significa que los autores de estos crímenes no pueden ser amnistiados. En resumen, la aplicación de la amnistía en diferentes tratados internacionales varía según el contexto, la naturaleza de los crímenes y los objetivos que se buscan alcanzar. La amnistía debe ser utilizada con cautela y en el contexto específico de cada caso, teniendo en cuenta los principios de justicia transicional y la necesidad de evitar la impunidad. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.